Grabar. Qué bueno que me recordaste. Gracias, Fernanda. ¿Sí? Muy bien. Entonces, decíamos, en un medio isotrópico y homogéneo, la velocidad de la luz. Entonces, ¿cuál es el tiempo? ¿Sí? Entonces, simplemente la velocidad v, pues es distancia sobre tiempo, de donde tiempo de hacer ese recorrido es distancia entre velocidad. ¿Sí? Entonces, en este medio, el camino de tiempo mínimo es el camino más corto. ¿Sí? Y entonces, uno diría, bueno, eso está muy sencillo, ¿sí? Ya sabemos cuál es el camino más corto en un plano entre dos puntos, ustedes ya lo saben, lo mencionamos la clase pasada, es parte de la cultura popular que dice el camino más corto entre dos puntos en un plano, en el espacio plano, es la recta. Lo que vamos a hacer ahora es demostrarlo. ¿Sí? Y la demostración toma algunos pasitos, pero entonces lo primero es justamente en este espacio, ¿cuál es la unidad de medida? Vamos a pensar que estamos en el plano, por simplicidad. Se puede hacer en 3 dimensiones, pero en el plano simplemente nos ahorra un poquitito de talacha. ¿Sí? Entonces, entre dos puntos en el plano, ¿sí? Entonces, si tengo un punto y otro, ¿sí? En el plano y quiero calcular la distancia entre esos dos puntos, pues este es delta x y este es delta y, ¿sí? Y a esta longitud la llamo delta s, ¿sí? Y entonces justamente lo que aplicamos aquí, me dejó de escribir esto, ahí está, ahí volvió a escribir. Delta s cuadrado es delta x cuadrado más delta y cuadrado, ¿sí? Fíjense que esto obviamente es el teorema de Pitágoras, ¿sí? Y esto vale en espacios planos, o sea, esto no vale en la superficie de la Tierra, por ejemplo, no vale en la superficie de una esfera, no vale en espacios curvos, pero vale en espacios planos, que justamente es lo que estamos diciendo, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es que la longitud de la curva y esto lo hicieron ustedes, yo creo que en cálculo, no sé si cálculo 2 o cálculo 3. ¿Sí? Entonces, I de Y, donde Y es la curva, ¿sí? Y como función de X, es la integral de A B a lo largo de Y. No, esto está mal.
¿sí? A lo largo de y de ds, ¿sí? O sea, lo que tenemos son dos puntos, hay muchas trayectorias posibles, ¿sí? Todas estas las podemos escribir como una y de x, o la mayoría por lo menos. Y entonces nos preguntamos cuál es la trayectoria de mínima longitud. Y entonces lo que decimos es que ds es la raíz de dx cuadrado más dy cuadrado. Y ahora, si lo que tenemos es y como función de x de esta forma, entonces I de y es la integral de a b, y ahora vamos a sacar el dx de acá, y entonces nos va a quedar la raíz de 1 más dy en dx al cuadrado dx. ¿Sí? Y esto es simplemente otra forma de escribir ds. ¿Está bien? Entonces, esto es una funcional. ¿Por qué es una funcional? Porque I es una función de una función. Y queremos encontrar la I que minimiza a, digamos, queremos encontrar la Y que minimiza a esta función I. ¿Sí? Donde los extremos están fijos. ¿Sí? Y de A y Y de B están fijos. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el truco que vamos a hacer? Vamos a suponer, ¿sí? Sea y de x la función que minimiza I de y. Y ahora defino una y mayúscula, ¿sí? De x también, que es esta y de x, esta de acá, más un epsilon eta de x. Y por supuesto vamos a tener entonces que esta y' de x es y' de x chiquita más epsilon eta prima de x. ¿Sí? Muy bien. Entonces ya con estos elementos, ahora, ¿qué es lo que vamos a pedir? Si y realmente minimiza, entonces ahora vamos a evaluar I de y mayúscula. ¿Sí? Entonces esto va a ser la integral de a b
¿sí? De la raíz de 1 más dy mayúscula, o sea, dx al cuadrado de x, ¿sí? Y son todas las otras trayectorias que no son la y minúscula. Y ahora lo que pedimos es que queremos que dy en d epsilon valga 0. ¿Por qué? Porque queremos que la y sea la que minimiza. Entonces, cuando epsilon vale 0, justo eso es lo que tengo. ¿Sí? Y entonces calculamos esto. Y entonces, dy en d epsilon, ¿sí? Y la epsilon solamente está aquí, ¿sí? Entonces, tengo que derivar esto, pero los límites no dependen, entonces esto va a entrar en la integral, ¿sí? Voy a tener la integral de a b de la derivada respecto de epsilon. Bueno, pero como eso solamente depende de y, me conviene derivar directamente así, derivada respecto de y de la raíz Bueno, pero como esto depende de y', voy a tener que derivar respecto de y', ¿sí? Porque eso es lo que aparece acá. Raíz de 1 más y' de y' en d epsilon de x, ¿sí? Porque esto solamente depende de y'. Y entonces ahora me fijo en esto. Vamos a ver. dy' en d epsilon, eso lo tengo acá, es simplemente eta prima de x. ¿Sí? Y esta derivada de acá me va a dar... Ah, y este de aquí, perdón, me faltó. Este y' es este de acá, este está al cuadrado. ¿Sí? Y derivada respecto de y' de la raíz de 1 más y' cuadrado, esto me va a dar un medio de 2 y' dividido la raíz de 1 más y' al cuadrado. Y este se me va con esto. Entonces, en d epsilon me queda la integral de a b de y' dividido la raíz de 1 más y' al cuadrado. ¿Sí? Eta prima de x. Entonces, ahora lo que hago es integrar por partes, ¿sí? Y fíjense que pedimos que todas las funciones tengan los mismos extremos. Entonces, esta y esta y tiene que tener el mismo valor en a y en b.
Y eso, la forma de conseguirlo es que esta eta de x valga 0 en los extremos. Entonces ahora integro por partes. Vamos a poner acá. Integro por partes. ¿Sí? Y esto me queda entonces justamente, me va a quedar y' entre la raíz de 1 más y' al cuadrado por eta, todo esto evaluado en a y b, menos la integral de a b de eta por la derivada respecto de x de y' entre la raíz de 1 más y' al cuadrado de x. Y acá usamos entonces este concepto, que esto de acá implica entonces que eta en A es 0 y eta en B es 0, entonces este se me va de acá. Este va a valer 0, y entonces lo que estoy pidiendo es que esta derivada valga 0. ¿Sí? Toda esta vuelta y ahora entonces, una forma de pedir esto que sea independiente, que valga para cualquier eta, y este va a ser el resultado importante, es que esta derivada valga 0. ¿Sí? Entonces, todo este recorrido va a haber sido, ¿puedo cambiar de lámina o necesitan más tiempo? Ya casi acabo. ¿Sí? ¿Ya puedo cambiar de lámina? Me parece que un compañero dijo que le faltaba poquito. Ah, no escuché. Ah, ahora sí ya, ya se puede cambiar. Si alguien más necesita que espere o puedo cambiar de lámina. Todo bien, profe, gracias. Todo bien, pues. Muy bien. Entonces, vamos a recapitular. Vamos a hacer entonces, tenemos que la y, ¿sí? Era esta y más epsiloneta, ¿sí? Y la I de y era la integral de a b de la raíz de 1 más y' cuadrado de x, y pedimos que el di
de epsilon valga 0, ¿sí? Y entonces, después de todo ese recorrido, llegamos a la conclusión, ¿sí?, de que la condición para que esto ocurra es y' entre la raíz de 1 más y' cuadrado igual a 0, ¿sí? Para que para toda eta la integral esa que nos quedó se anule. Y entonces eso simplemente quiere decir que y' entre la raíz de 1 más y' cuadrado tiene que ser una constante. ¿Sí? Vamos a llamarle G, ¿sí? De donde y' al cuadrado entre 1 más y' cuadrado tiene que valer G cuadrado. Y listo. Ahora esta es la parte muy fácil porque entonces y' cuadrado es una función de y' nada más. Y' cuadrado es igual a G cuadrado más y' cuadrado G cuadrado, ¿sí? De donde y' cuadrado 1 menos G cuadrado es igual a G cuadrado, de donde y' cuadrado es G cuadrado entre 1 menos G cuadrado, y a esto lo llamamos M cuadrado. ¿Sí? De donde y' es igual a M y es constante. Entonces, de aquí vemos, ¿no?, simplemente, ¿sí?, que la pendiente tiene que ser constante, y ahora lo único que nos falta es conocer, digamos, y en A, dijimos que estos eran valores fijos. Esto es y1. Y y de B, esto es y2. ¿Sí? Entonces, como ya sabemos ahora entonces que acá esto es X y esto es Y. Cuando X vale A, esto vale Y1. Cuando X vale B, esto vale Y2. Y la pendiente es constante. Entonces ya sabemos que M es Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. ¿Sí? Y entonces, digamos, de aquí, como Y' es constante, entonces sabemos que dy en dx es igual a m, de donde y de x es mx más b. ¿Sí? Y entonces simplemente evaluamos para determinar b, evaluamos, por ejemplo, en x1, ¿no? Entonces y en x1, que sabemos que esto es y1, es mx1 más b,
¿sí? De donde B es Y1 menos MX1, ¿sí? Entonces la M es esta, la B es esta, y la expresión para Y simplemente es esta, ¿sí? Entonces todo esto, simplemente, esta es la parte laboriosa, digamos, ¿no? Toda este cálculo de variaciones para mostrar que, sí, todo lo que hemos hecho ahora, tomó un rato, es demostrar. Entonces, demostramos que la curva con la distancia más corta entre dos puntos es la recta. ¿Sí? Digo, para que tengan un poquito del sabor del cálculo variacional. No sé si alcanzaron a verlo o no, pero esto es, ¿sí? Entonces, resulta que esta demostración, por ejemplo, no aparece en algunos libros porque es un poquito más laboriosa. Usando que en un medio isotrópico y homogéneo el camino más corto es la recta, las siguientes demostraciones salen mucho más sencillas. ¿Sí? Entonces ahora les voy a plantear justamente un problema para que trabajen ustedes, ¿sí? Usando que ya sabemos, ya demostramos que las trayectorias van a ser rectas, ¿sí? Entonces, ¿puedo cambiar a la siguiente lámina? ¿Sí? Sí, Muy bien. Entonces, ahora vamos a tener la siguiente situación, ¿sí? Les voy a plantear lo siguiente. Aquí hay una alberca que tiene agua. Aquí hay agua. ¿Sí? Muy bien. Y ahora resulta que ustedes están por aquí platicando con unos amigos mientras se hacen unas carnes asadas en un asador. ¿Mm? Y como están platicando con unos amigos, justo aquí tienen una cubeta donde iban a poner hielo para sus cervezas. ¿Mm? Súbitamente ven que en el asador empiezan a salir llamas y se está achicharrando todo. ¿Mm? Entonces, lo que tienen que hacer es tienen una cubeta, quieren ir a la alberca, en un tiempo despreciable, meten la cubeta en la alberca para sacar el agua y van a apagar el fuego. ¿Sí? Ahora,
resulta que esta trayectoria no sería muy buena porque es curvada, esa que marqué en amarillo, ¿no es cierto? Sabemos que lo más rápido es ir en línea recta, pero entonces hay diferentes posibilidades. Podemos correr así y venir así. O podemos correr así y venir para acá. ¿Sí? Y así hay muchísimas que se pueden hacer. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es encontrar cuál es la condición, ¿sí? Que fíjense que se puede reducir a cuál es la mejor, es decir, cómo planteamos esto, cuál es el camino. Digamos, vamos a suponer que corremos a velocidad constante. ¿Sí? ¿Cuál es el camino más corto? ¿Sí está claro el problema? Sí, ¿Ya resolvieron este problema en otros cursos? yo no. No, aún no. No. Muy bien. A ver, pero son unos cuantos. Voy a... Esperen. Voy a crear otra sala. Bueno, tengo dos grupos de 4 y uno de 3. Espero que sí estén todos y les invito a abrir sus cámaras o sus micrófonos, todo lo que puedan para trabajar en equipo. ¿Sí? Son 10 para las 9, tienen 10 minutos para hacer esto. ¿Sí? Ahí van.
Ahora sí. Ya están de regreso. ¿Cómo les fue con el trabajito este? Vieron que no nos dio mucho tiempo de discutir entre el equipo. Cada uno lo hizo por su cuenta y en los demás equipos, ¿cómo les fue? Pues nosotros, pues, como que dimos la idea, lo pensamos, pero como que no llegamos a nada concreto. ¿No? Y en el otro equipo, más o menos. ¿Por qué, Jacqueline, más o menos? ¿Qué dificultades tuvieron? Casi no hubo participación. A ver, eso sí es un problema que me preocupa, porque yo, bueno, ni modo, hablo aquí, bueno, Diego tiene la amabilidad de abrir las cámaras, algunos de ustedes no tienen cámara, a ver, sí, bueno, Abraham no tiene cámara, todos los otros aparentemente tienen, pero la tienen apagada. Pero yo creo que cuando están en un grupo pequeño, es muy importante que sí se comuniquen con sus compañeros. Ahí están en confianza, ahí no hay un profesor que los va a calificar o que va a pensar mal de ustedes, ¿sí? Y entonces ese es el lugar para participar, para platicar entre ustedes, ¿sí? Y además es también el lugar para decir, a ver, al profesor no le entendí lo que dijo, ¿alguien acá me lo puede explicar? ¿Mm? Muy bien. Entonces, y en el grupo, ¿quién era? Diego, el primero que habló. En ese grupo sí llegaron a alguien o cada uno trabajó por su cuenta. ¿Llegaron a algo? ¿Mm? Yo creo que llegué a algo, pero pues no me dio mucho tiempo de discutir con mis compañeros porque cuando íbamos a empezar la discusión se nos acabó el tiempo. Uy, bueno, entonces vamos a trabajarlo. Yo les cuento, vamos, van a ver que la solución es bastante sencilla, ¿sí? Entonces, digamos, aquí tenemos una distancia que está fija y aquí tenemos otra distancia que está fija, ¿sí? Y aquí, desde acá hasta acá, hay otra distancia que está fija, ¿sí? Entonces a esta distancia de acá a acá la voy a llamar A esta distancia de aquí a acá la voy a llamar B, y a esta distancia así la voy a llamar L, ¿sí? Y entonces, simplemente ahora lo que voy a hacer es decir que si este es el punto donde se va a recoger el agua, ¿sí? A esta distancia de acá a acá la voy a llamar X. Y eso es lo único que puedo elegir. Si voy a ir en línea recta, porque ya sé, ¿sí? Entonces tengo estos puntos, ¿sí? Entonces lo que puedo ver, a ver, si quieren a este punto lo llamo A mayúscula y a este punto lo llamo B mayúscula. Entonces tengo para esta parte de acá, este es el segmento AX. Y este es el punto X y este es el segmento XP. Voy a borrar un poquito así. Entonces este es el segmento XB
y este es el punto X y acá pongo el 0. ¿Sí? Entonces, el tamaño de AX, ¿sí?, de ese segmento es simplemente A cuadrado más X cuadrado. Y el tamaño de XB es L menos X al cuadrado, perdón, esto es al cuadrado, y esto es al cuadrado, más B cuadrado. ¿Ahí está bien? ¿Sí están siguiendo lo que voy contando? ¿Sí es claro? Sí. Sí, ¿Sí? Sí, Muy bien. Entonces, la distancia AXB es simplemente AX más XB, y esto es la raíz de A cuadrado más X cuadrado más la raíz de L menos X cuadrado más B cuadrado. ¿Sí? Y entonces a todo esto lo voy a llamar L mayúscula. ¿Sí? Y entonces L sola, fíjense, A, B y L minúscula están fijas. Entonces L es función de X. Entonces, para minimizar, todo lo que voy a pedir es que dl en dx valga 0. ¿Sí? Y esto me va a dar, la primer derivada respecto de x me da 1/2 raíz de a cuadrado más x cuadrado por 2x. Más, ahora tengo 1/2 de la raíz de L menos X cuadrado más B cuadrado. Y ahora tengo un menos 2X, porque está con el menos ahí. ¿Sí? Y esto tiene que valer 0. ¿Sí? Entonces, este 2 con este 2 se me va, este 2 con este 2 se me va. Lo paso del otro lado y llego a que x entre raíz de a cuadrado más x cuadrado tiene que ser igual. Ah, perdón, esto es L menos X, esto está mal. Acá, perdón, esto era menos 2 L menos X. Ahora sí, ¿sí? Porque estoy derivando el L menos X al cuadrado, me da un 2 L menos X por un menos 1. ¿Sí? Y ahora sí me queda L menos X entre la raíz de L menos X cuadrado más B cuadrado. ¿Sí? Y entonces, lo que veo aquí es que, fíjense, acá tengo esta X. X es esto. Y entonces tengo este triángulo. ¿Sí? Y tengo este ángulo que llamo θ i. Y X entre la raíz, esto de acá, es simplemente seno de θ i. ¿Sí? Y este de acá tiene una longitud L menos X. Y esto de acá, L menos X cuadrado más B cuadrado, es la hipotenusa. Entonces, este de acá es θr. ¿Sí? Entonces, seno de θ i es igual a seno de θr. ¿Sí?
¿Está bien? Sí, ¿Sí? Y como la función seno es monótona creciente en el primer cuadrante, este implica que teta i es igual a teta r. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí sí, quedó clara la técnica? ¿Sí? Todos, entonces, ya ven que en este caso la demostración tomó 1, 2, 3, 4, 5 renglones. ¿Sí? Sí. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, ahora vamos a dejar otro ejercicio parecido. Fíjense, de una forma muy sencilla, ahora sí, con mucho menos cálculos, pudimos demostrar que el camino, ya sabiendo que en una región isotrópica y homogénea, el camino más corto es la recta entre dos puntos, pero acá tenemos tres puntos, entonces demostramos que el camino más corto es cuando el ángulo de incidencia y el de reflexión son iguales. ¿Sí? Entonces, este está claro. Muy bien. Entonces, ahora voy a cambiar de página. Y vamos a poner otro problema, parecido al anterior. ¿Mm? Entonces, aquí tenemos una alberca. Y de este lado es un jardín. Ya se pudo apagar con éxito el fuego, las carnes asadas sobrevivieron, se siguió vendiendo cerveza. Y entonces resulta que aquí está Juan, que estaba, después de haber tomado unas cervezas, está en el agua. ¿Sí? Y aquí está la amiga Ana. ¿Sí? Esta es Ana y este es Juan. ¿Sí? Y aquí, de este lado, entonces, hay agua. Aquí hay agua. ¿Sí? Pero resulta que Juan ni es buen nadador y tomó varias cervezas. Entonces Ana se da cuenta que Juan se está ahogando. Y resulta que ella es muy buena nadadora, pero sabe que corre más rápido de lo que nada. ¿Sí? Entonces hay dos velocidades. Hay una velocidad 2 acá y hay una velocidad 1 acá. Y en este caso la velocidad 1 es mayor que la velocidad 2. O sea, ella es muy deportista y las dos cosas las puede hacer muy bien, pero corre más rápido de lo que nada. Y entonces, de vuelta, tiene que tomar una decisión. ¿Qué hace? Puede tratar de ir, vamos a poner desde este punto hasta este punto, puede tratar de ir derecho, corre derecho hacia la alberca y nada. O quizás le conviene correr
todo lo que pueda y después tener un tramito muy corto. O capaz que le gusta, dice, no, pero en realidad yo nado muy bien, podría hacerlo diferente, podría hacerlo así. ¿Sí? Todas son líneas rectas porque en agua la distancia menor es una recta y en la tierra la distancia menor es una recta. ¿Sí? Y ahora la pregunta es, ¿cuál es el camino de menor tiempo para que Ana pueda rescatar a Juan, que se tomó varias cervezas y se está ahogando en la alberca? ¿Está clara la pregunta? ¿Sí o Sí, no? Sí, ¿Pueden trabajarlo en equipo? A ver, yo veo que hay aquí, tenemos en este momento 10 participantes. Si los mando a equipos, ¿pueden trabajar esto en equipo? Ya vieron cómo es la estrategia. La estrategia es muy similar a la que usamos antes. ¿Sí? Nada más que ahora hay que incluir el hecho de que son velocidades diferentes. ¿Sí? Entonces los voy a mandar 5 minutos a equipo. También traten de participar, de hablar entre ustedes, de abrirse las cámaras. ¿Sí? Vale.
Bueno, ya han regresado. Ahora sí, ya están todas y todos de regreso. ¿Cómo les fue ahora con este trabajo en equipo y con este ejercicio? Cuéntenme. Bueno, como que nos fue bien. Al final la idea que llegamos es como otra vez asignar unos valores a las distancias que hay en el problema y calcular como la distancia de la primera recta y dividirla entre la velocidad en el primer medio, calcular la velocidad de la segunda recta, dividirla entre la velocidad del segundo medio y derivar eso. Y pues, aunque ya no acabamos los cálculos, parecía que íbamos por buen camino. Muy bien, ¿y en los otros grupos? ¿Cómo les fue? Pues lo estábamos planteando, pero sí, no, bueno, el tiempo se nos fue. Bueno, pero ¿pudieron platicar entre ustedes por lo menos para plantearlo? Sí, sí pudimos. Sí, estamos dando varias ideas. Bueno, a ver, eso es muy importante. Está bien, entonces ahora vamos a hacerlo, a ver. Entonces simplemente voy a recordar que este es el medio que tiene velocidad v2 y de vuelta la demostración es muy parecida a la de antes, entonces, ay, esta es Ana, está aquí, ¿sí? Entonces aquí se me borró esta rayita, vamos a ponerla de vuelta, aquí estaba esta otra. Entonces tenemos el punto A, ahora el punto B está acá, y es exactamente lo mismo. Entonces ahora vamos a tener desde aquí hasta acá, ¿sí? Esta es la distancia L y esta de aquí a acá es la distancia X. ¿Sí? De acá a acá es A. Y de aquí a acá es B. ¿No? Y entonces está muy bien. Entonces vamos a tener un tiempo 1 que es la distancia AX, ¿sí? Dividido la velocidad v1. Este es el tiempo 1. Y el tiempo 2 es la distancia xb dividido al tiempo v2. Entonces el tiempo total, que es t1 más t2, pues simplemente esto es la raíz de x cuadrado más a cuadrado dividido b1 más la raíz de L menos X al cuadrado más B cuadrado dividido B2. ¿Sí? Y entonces hacemos dt de X igual a 0 y esto me da 2x entre 2 raíz de X cuadrado más A cuadrado 1 entre B1 más, bueno, menos de vuelta, menos 2 L menos X entre la raíz de L menos X al cuadrado más B cuadrado, 1 entre B2, ¿sí? Y esto es igual a 0. Ahí acá hay un 2 también de la raíz cuadrada.
Entonces este se me va con este se me va con este, y de vuelta. Entonces lo que me queda es x entre la raíz de x cuadrado más a cuadrado 1 entre b1 es igual a L menos X entre la raíz de L menos X cuadrado más B cuadrado 1 entre B2. Y ahora reconocemos, igual que hicimos en el ejercicio anterior, trazamos esta normal acá, y entonces este es teta I, y este es teta R, ¿sí? Entonces vemos que seno de teta I entre B1 es igual a seno de teta R entre B2. ¿Sí? Y aquí termina este ejercicio con Ana, Juan y la alberca. Ahora, por otro lado, si lo aplicamos a la luz, entonces B1 es C entre NI, B2 es C entre NR, y ahí sí me queda NI seno de teta I es igual a NR seno de teta R. ¿Sí? ¿Está bien? Ven que era el mismo truco, nada más que acá pusimos velocidades diferentes. ¿Sí? Entonces, esto es parte del ejercicio 4 que tienen que hacer, que es enunciar el principio de Fermat y demostrar la ley de la reflexión y la ley de Snell usando el principio de Fermat, que es lo que acabamos de hacer, ¿no? En estas últimas dos ejercicios en los que ustedes se fueron a grupo. Y como ven, una vez que ya usamos que dentro de un medio, dentro de cada medio, las trayectorias son rectas para cada medio que es isotrópico y homogéneo, entonces el ejercicio es mucho más fácil porque ya no es cálculo de variaciones, tengo que determinar una función, sino que es cálculo normal, donde todo lo que quiero es determinar el valor de un punto, en este caso del punto X. ¿Sí? Es una derivada nada más que igual a 0. ¿Está bien? ¿Les sirvió el trabajo en grupos para esto? Digamos, ahora sí ya se familiarizaron con esta demostración. Sí, ya quedó mucho más clara. ¿Sí? Como ven, a ver, es como todo. Una vez que a uno ya le dan todos los tips, claro, así era fácil, ¿no? Pero sí, por ahí si te dan 5 minutos para que se te ocurra por dónde, pues te cuesta más trabajo. Pero entonces, esto es una técnica. Ahora, vamos a regresar a la óptica entonces, ¿no? Entonces dijimos que teníamos el principio del mínimo tiempo. ¿Sí? Y entonces, el otro principio que es importante es que le asociamos este índice de refracción, ¿sí? De donde que en cada medio
V en ese medio es C entre NI. Entonces, si hay varios medios, el tiempo total es, para cada medio es la distancia en ese medio dividido VI. ¿Sí? Y entonces esto es igual a suma sobre I de DI NI entre C. ¿Sí? Y entonces, acá lo que hacemos es definir la longitud del camino óptico y la definimos como C por T, que es la suma sobre I de DI NI. ¿Sí? Que si se fijan es esa distancia que la luz recorrería en el vacío en ese tiempo. La distancia medida en metros recorrida es menor porque en los diferentes medios materiales donde los índices de refracción son mayores que 1, la distancia esa es menor, pero llamamos longitud del camino óptico a esta definición. ¿Sí? A veces le ponen longitud del camino óptico. ¿Sí? O L. ¿Mm? Y entonces, como ya introdujimos aquí el índice de refracción en esta definición, esto es totalmente general, ¿sí? Para todo tipo de medios, ahora sí, porque ya el medio no tiene que ser homogéneo, puede tener diferentes índices de refracción, ¿sí? Y decimos, bueno, simplemente la luz va a ir por el camino óptico menor, ¿sí? Y esto puede ser incluso continuo, ¿sí? Es decir, el índice de refracción y que esto sea una integral. ¿Mm? Es decir, el cambio en el índice de refracción puede ser continuo. ¿Mm? Entonces hay un ejemplo que es el ejemplo que ustedes conocen, ¿sí? Cuando estoy en una superficie plana, cerca de una superficie plana de un solo color, ¿sí? Y hace mucho calor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo una superficie, tengo aquí una persona parada y por aquí está el sol. Ahora, hace mucho calor, pero entonces, si esto es, por ejemplo, pavimento, ¿les ha pasado alguna vez? ¿Han estado en lugares donde es realmente caliente, donde cuando pisan el pavimento siente que se hunde, que está blandito? ¿Han estado en Sí, algún lugar así? ¿En dónde? pues cerca de mi casa hay un pavimento así como casi parece chapopote cuando calienta demasiado. Ujú. Entonces aquí, ¿por qué rumbo vives, Gerardo?
a Nesa. Mesa, ahí está, y ahí se siente bien caliente. Bueno, ya el sol ahora es muy abrupto, ¿no? Este cambio en febrero de los días de frío a ya el sol empieza a pegar bien duro. ¿Mm? Sí, Muy bien. Bueno, y los demás han estado también en lugares donde cerca del pavimento se siente muy caliente. ¿Sí? Entonces hay diferentes temperaturas. ¿Sí? ¿Y qué pasa entonces? Entonces la temperatura está cambiando. ¿Sí? Es decir, aquí hay diferentes temperaturas. Este es más caliente. ¿Sí? Aquí está más caliente. Y arriba está un poco más frío. ¿Sí? Acá arriba está un poquito más frío. Y ustedes ya vieron en su curso de fenómenos colectivos, aunque sea, que la densidad de un gas es proporcional a la temperatura, bueno, a presión y volumen constante, pero eso quiere decir que, que el aire es menos denso cerquita del pavimento que más arriba, ¿no? Y esto puede ser un cambio, que el pavimento puede llegar a estar muy caliente. ¿Sí? ¿Y qué más? Junto con la densidad, eso no es obvio, pero suena convincente, razonable, cambia el índice de refracción. ¿Sí? Eso quiere decir que el índice de refracción es menor más abajo que más arriba. La luz viaja más rápido si va más pegado al piso. ¿Sí? Pero este es un cambio suave, no es un cambio abrupto como el que teníamos ahí del agua. Entonces, ¿qué pasa? La luz que viene del sol viene por aquí y hace unos recorridos así para llegar a nuestra vista. Y ese camino óptico tiene una longitud menor a que si viniera directamente. ¿Por qué? Porque abajo está más caliente. Entonces pareciera que el pavimento brilla como si hubiera agua. ¿Sí? Y esto es una explicación sencilla de lo que llamamos un espejismo. ¿Sí? Esta sensación de que cuando miramos a lo lejos, sobre todo cuando la luz viene bastante rasante, pareciera que hay un charco de agua reflejando. Pero cuando nos acercamos, vemos que no había ningún charco de agua. Entonces uno dice, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que estaba reflejando la luz del cielo? Y era simplemente esta curvatura de la trayectoria del camino óptico, porque hay un gradiente de temperaturas muy fuerte. Entonces, ¿sí han visto todos alguna vez algún tipo de estos espejismos? Sí, en la carretera luego se ven muchos. Sí, en la carretera es muy común verlos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esta es, a ver, como todas las explicaciones que damos en los cursos de física y aún en los artículos de física, esto siempre está sobresimplificado. ¿Sí? Es una linda narrativa, explica un poco del fenómeno, pero seguramente si se meten a mirarlo con cuidado van a encontrar que hay un montón de otros elementos. Siempre cuando uno mira con cuidado, ve que más allá de la explicación sencilla, esquemática, hay muchos otros elementos. Pero de todos modos, este es un ejemplo donde esta explicación sencilla parece funcionar bastante bien. Entonces, mira qué bonito, acá tenemos, pensando en el principio de Fermat, pensando en el principio de que la longitud del camino óptico tiene que ser mínima, ¿sí? Funciona. ¿Está bien? Entonces ahora redefinimos como el principio
para la óptica, ¿sí? Como la longitud del camino óptico debe ser mínima. ¿Sí? Muy bien. Entonces, quedan un poco menos de 20 minutos de la clase. Me gustaría, ¿hubo algunas preguntas sobre las tareas? Algunas muy prácticas, otras más de diferente tipo. Entonces, este es un muy buen momento si quieren compartir algunas de esas preguntas. A mí me queda una duda. ¿Ya podemos asumir en la tarea que una recta es el camino de menor longitud? Sí, sí, totalmente. Exactamente. O sea, la idea es, por eso me tomé el trabajo, que quizás fue, no fue tan, no lo sentí tan claro como me hubiera gustado. Hubiera gustado tener más elegancia en la demostración. Siento que eh, sonó muy talachudo y no les quedó tan claro. Pero bueno, por lo menos espero al menos les di una idea de que es posible demostrar eso. ¿Sí? Y si les interesa, digamos, hay toda una parte de la física teórica que es muy cercana a la geometría y que usa mucho esos cálculos. Y otra que no y que no los usa nunca. Pero bueno, es una herramienta que está y en su curso de mecánica van a demostrar con cuidado en general las ecuaciones de Euler-Lagrange que les mencioné la clase pasada, que son la versión más general de esto que hoy hicimos para un ejemplo particular. Entonces, sí, yo quería en la clase no dejar de demostrar esta parte de que en un medio isotrópico y homogéneo la recta es la distancia menor entre dos puntos, ¿sí? O en una geometría, digamos, del punto, eso es cuando estoy en física, en geometría es en una geometría plana, cuando la métrica es ds cuadrado igual de x cuadrado más dy cuadrado, porque todo depende de eso, de cuál es la medida de la longitud a lo largo de la curva. ¿Sí? Para los que tomaron el curso que ya vieron relatividad especial, algunos de ustedes estuvieron conmigo, algunas de ustedes, ahí es diferente, ¿sí? Porque la métrica en el espacio-tiempo de Minkowski es diferente. Y entonces en esas partes se usa y en otras no, pero bueno, tiene sus aplicaciones útiles e interesantes. Respecto de la tarea, algunos de ustedes me preguntaban, bueno, pero necesito usar un procesador de textos. A ver, pueden usar lo que quieran, la pueden hacer a mano en una hoja, como hacían tradicionalmente las tareas. Lo único que necesitan es bajar a su celular cualquier aplicación de escáner, escanearlo y salvarlo en PDF. Vamos, el escáner les da varios formatos y lo suben al Classroom en formato PDF. ¿Sí? Ahora, ¿quieren usar un procesador de textos? Lo pueden hacer. Word, desde mi personal y subjetivo punto de vista, es una porquería para escribir fórmulas. ¿Sí? Entonces, si tienen ganas, curiosidad, paciencia, usen LaTeX. LaTeX es un poquitito menos amistoso, porque en Word uno está escribiendo y ve lo que escribe todo el tiempo en la pantalla. En cambio, en LaTeX se abren dos ventanas. Hay una ventana donde uno escribe comandos y lo procesa, y en otra ventana uno ve el PDF cómo está quedando. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, pero hay un montón de aplicaciones de LaTeX que ustedes pueden bajar en sus computadoras, ¿sí? Que ya están bastante automatizadas y
Una vez que uno se va acostumbrando, hay que trabajar un poquito con los acentos, usar el formato UTF-8 Latin para que pueda reconocer el teclado con los acentos. Hay que hacer una serie de cosas. Pero vale la pena, o sea, como físicos, látex, bueno, para toda una buena parte de la comunidad de física, látex es el lenguaje que usamos. Y de todos modos, para los dibujos, gráficas que tienen que hacer, y acá vamos a hacer mucho, pueden usarlo, a ver, pueden tener un cuaderno de cuadrícula pequeña. Si son muy elegantes, pueden usar papel milimétrico, ¿sí? Y le sacan, lo escanean. Entonces, en la tarea, escanean las cosas. O pueden usar matemática y hacer las gráficas en matemática o en GnuPlot, en Origin, cualquier programa que tengan para graficar. Todo eso se vale. ¿Sí? Después lo ponen todo junto. Es decir, lo único importante es que al final suban las tareas. ¿Sí está claro? Sí, Bueno, ¿y qué más? Del, la pregunta de si se puede medir la velocidad de la luz en el vacío, en el aire, en el agua, ¿qué contestaron? no, yo puse que en el vacío, no, porque es una cantidad que ya está fija y que cualquier experimento para medir la velocidad de la luz en realidad solo está como que calibrando o mejorando la medición de las unidades de metro y segundo, pero que en los otros medios, como eso ya no es una cantidad fundamental y fija, sí se puede medir. Muy bien, muy interesante la forma de contarlo y las demás, los demás que pusieron. Héctor, todavía no. Bueno, son las 10 de la mañana, te quedan como 12, 14 horas por delante para entregar la tarea. Muy bien, entonces Jacqueline puso que sí, muy con breve su respuesta. Muy bien, pero a mí sí, me escribiste ahí, dabas también una descripción más detallada. Muy bien. Y respecto del último ejercicio, el de la pecera, ¿lo vieron? ¿No lo vieron? Sí, ¿Pudieron qué tan difícil o fácil se les hizo hacerlo? a ese todavía no llego yo, o sea, nada más lo leí, pero aún no lo hago. Bueno, sí. Entonces ahí hay es decir, la idea que tenemos ahí es que tenemos una pecera. Bueno, no me quedaron exactamente iguales, pero se supone que sí son iguales. Ahí está. Esto y esto. Y aquí tenemos agua. Entonces lo que tengo es aire, vidrio y agua. Y después de vuelta vidrio y de vuelta aire.
¿Mm? ¿Está bien? Y queremos ir, entonces tenemos un rayo de luz que entra de dos formas. Uno entra normal a la superficie y entonces, por supuesto, cuando entra normal se sigue de frente. ¿Sí? Y queremos conocer de A a B. Quedó medio inclinado, pero ni modo. ¿Sí? Entonces, cuando el ángulo si el ángulo es 90 grados, ¿sí? Entonces puedo calcular más fácilmente. ¿Mm? Tenemos algunos datos, entonces tenemos n del aire, n del vidrio y n del agua. ¿Sí? Entonces, para el agua ponemos 1, 3, 3, 3, 0. Por supuesto, eso depende exactamente qué tipo de agua, qué temperatura, pero acá para el ejercicio. Y vidrios, hay cantidad de vidrios con índices de refracción diferentes. Para este le ponemos esta cantidad. Y el aire, según pude ver por ahí, es este, ¿sí? Pero entonces no vale la pena, como no queremos trabajar con 5 dígitos de precisión, ¿sí? Vamos a aproximarlo así. ¿Sí? Eso simplifica las cuentas. ¿Está bien? Y luego una cosa es si entró normal, pero si aquí la normal está un poquito corrida, así, así, ¿sí? Entonces es importante, si uno hace un zoom a lo que está pasando ahí, ¿sí? Entonces vamos a hacer un zoom a lo que pasa acá. Ahora este es el vidrio. Y esta es la normal. ¿Sí? Acá tenemos aire y acá tenemos agua. ¿Sí? En un caso entra como a lo largo de la línea roja y está todo muy fácil, pero si forma un ángulo de 10 grados al entrar, ¿sí? Entonces este es teta i, ¿sí? Entonces, como el vidrio tiene un índice de refracción es bastante más grande, de 1.624 a 1, el ángulo se va a achicar bastante. ¿Sí? Y va a llegar como aquí, y esta es otra normal. ¿Sí? Entonces acá voy a tener un ángulo que es el teta del vidrio. ¿Sí? Y luego ahora está pasando de vidrio a agua, y ahora es de índice de refracción mayor a menor. Entonces se vuelve a abrir, pero no tanto como el anterior. Va a formar otro ángulo. ¿Sí? Y este es teta del agua. ¿Está bien? Entonces eso tienen que calcular para luego ver exactamente cuál es la distancia recorrida en cada medio. ¿Sí? En calcular la distancia recorrida en cada medio, entonces tienen 3 medios. ¿Sí? Es vidrio, agua, vidrio.
¿Está bien? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno. Entonces, con esto, entonces, este es el último ejercicio de la tarea 1 y ya ustedes, entonces, en el Classroom, ustedes suben la tarea 1 contestada y yo subo la tarea 2 que va a ser para el lunes que viene. ¿Está bien? Mm. Sí. Bueno, ¿algún comentario, alguna pregunta? A mí solo me quedó una duda en la parte de la deducción del camino, de que la recta es el camino más corto. Ujú. Cuando derivamos también tenemos que evaluar en epsilon igual a 0. Bueno, ahí sí, ahí vamos a... Esa es una excelente pregunta y sí, porque eso nos da, por eso cambiamos de la Y' mayúscula a la Y' minúscula. Ah, ok, sí, sí, es que justo era mi duda, que, ¿por qué podemos cambiar? Sí, Pero, es una excelente pregunta. vale, muchas gracias. Sí, a ver, no quiero que se preocupen, me parece muy bien que revisen esa demostración, pero no necesitan, no es un tema que vayamos a retomar ni que vaya a venir en exámenes, esa parte. Esto sí, esto de las rectas y la parte de la ley de la reflexión y la ley de Snell, sí, porque es muy sencillo. Lo otro fue nada más para darles una saboreadita. ¿Sí? Vale. Me Sí. parece muy bien. ¿Sí? ¿Qué dices, Gerardo? No, no, sí, que está bien. Es que pensé, bueno, yo también pensaba que esa parte iba a venir en el examen. No, no, justo. A ver, por eso quiero decirles, hay algunos temas como ese que no es para que se asusten, al revés, es solo. Pero, y lo que sí puede venir es esto que estuvieron trabajando hoy en los grupos, ¿sí? Lo que es lo que está en la tarea. ¿Está bien? Sí, Entonces, digamos, como para que no se espanten. Muy bien. Bueno, entonces nos vemos el miércoles. Hasta luego. Gracias, nos vemos el gracias. miércoles. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.